Bueno, nos vamos incorporando. Por favor. Bien. Vamos a continuar pues con nuestro planteamiento. Bien, en cuanto a esto que estábamos señalando en la reunión anterior, es que la acumulación originaria de capital en El Salvador tuvo, como ya lo hemos dicho, sus especificidades, su particularidad. O sea que no fue igual que en otros países, vale decir Guatemala, vale decir Honduras, Nicaragua. No es lo mismo. Ustedes pueden también investigar eso. Pero como lo que nos compete es lo que ocurrió aquí, ¿sí? Entonces vamos a ver que la acumulación originaria de capital adquirió pues, características también bien marcadas, ¿sí? Y son las que estamos pues señalando al final de la reunión anterior. Entonces la velocidad, la drasticidad y la amplitud. Si ustedes quieren escudriñar más ideas, pueden ustedes consultar un documento que se llama Acumulación Originaria y Desarrollo del Capitalismo en El Salvador, de Rafael Menjiva. Bien, entonces vamos a explicar pues, a qué nos referimos a esto de la velocidad, ¿sí? ¿Por qué decimos que la acumulación originaria de capital en El Salvador se le puede adjudicar la característica que fue veloz? Se dio con velocidad. Y podemos plantear la siguiente idea. En un periodo aproximadamente de 32 años, si se toma como punto de partida el año de 1864, en que se inicia el ataque contra las tierras comunales a través de la ley, ojo, ley de extinción de comunidades, se produce el total desaparecimiento de las comunidades, ejidos y las pocas tierras de manos muertas y baldías. En otras palabras, en un corto periodo se produce la total separación de los productores directos de sus medios de producción en la meseta central y la casi total en las otras dos zonas geográficas, occidental y oriental. O sea que ya con la ley de extinción de comunidades se empieza pues como a fundamentar legalmente la separación de los productores directos de sus medios de producción. Entonces, pues vamos a ver que ya ahí la situación ya es de derecho. Ya no es de hecho. Entonces, yo quiero que se capte, que se procese eso. La gran diferencia de lo que manejábamos en las clases anteriores, de la susodicha situación de hecho. Aquí hay ya una ley que se promulga, ¿sí? Y que va a extinguir las tierras comunales o las llamadas tierras en manos de las comunidades indígenas y los ejidos. ¿Qué son los ejidos? Los ejidos en aquel entonces, pero también ahora, son modos de tener la tierra, son modos de poseer la tierra. Solo que los ejidos son tierras poseídas por la comuna, por la alcaldía, por las alcaldías. O sea, ¿quiénes son los dueños de los ejidos? Las alcaldías. En aquel entonces. Y las manos muertas,
y baldías. Sí, o sea que tierras donde no sucedía nada, ¿sí? Ni se ocupaban, no se ocupaban para nada. Entonces habían caído en una situación de baldío y también se habían ganado el título de manos muertas, ¿sí? Entonces, se puede plantear que fue un corto periodo. Fue un corto periodo. Parece que decimos la velocidad. ¿Sí? Se dio con velocidad. 32 años, a diferencia del caso europeo que fueron 300 años aproximadamente. De ahí viene pues, también pues, esa característica que se le atribuyó. La otra es la rapidez. Sí. Esa rapidez estaría determinada fundamentalmente por factores físicos y demográficos. ¿Sí? El Salvador, pues desde entonces es un territorio pequeño. Entonces, eso permitió que el proceso también se diera con rapidez. Precisamente por esos factores físicos y demográficos. Y aquí viene la idea, el reducido territorio y su casi total utilización desde la época colonial, la alta tasa de densidad demográfica, el predominio del mestizo sobre el indígena, lo que llevaría a la pérdida de importancia de las fórmulas comunales en la tenencia de la tierra. Miren, aquí hay un aspecto muy importante que también hay que destacar, a mi modo de ver, y que también fundamenta la rapidez o la velocidad. Un territorio pequeño, como lo es ahora, incluso después es más pequeño. Y también una densidad demográfica alta. O sea que desde entonces, desde hace mucho tiempo, El Salvador, su territorio es altamente intervenido. Cuando yo hablo, es que el territorio salvadoreño, aún, y hoy en día también va, es un territorio altamente intervenido. O sea, vamos a encontrar gente por todas partes. Y si hay territorios desolados es porque hay una mala distribución o un mal criterio, ¿sí?, en cuanto a ocupar el territorio. Si algo debemos de nosotros recalcar, que por ejemplo desde la guerra de los 80, de 1980 para acá, se vino registrando una transformación demográfica en El Salvador también, en donde lo rural se volcó al urbano, a tal grado que ahora predomina más lo urbano que lo rural. Por eso, porque la densidad demográfica no encontró asidero en cuanto a bienestar, en cuanto a oportunidades de carácter social. Entonces se fueron en un primer momento para lo urbano. Entonces, con la guerra de la década de los 80, hubo una migración o inmigración hacia lo urbano. Entonces, algo así sucedió también para aquel entonces. Pero, repito, dos condiciones que contribuyeron a eso: el reducido territorio, como es ahora también, hoy en día El Salvador, y la densidad demográfica que también la mantenía. Somos un país altamente poblado. Altamente poblado. Andamos por ahí por los 308, 310 habitantes por kilómetro cuadrado en El Salvador. Eso es alto. A diferencia de otros países de Centroamérica. Por ejemplo, estaba viendo yo Honduras. ¿Sí? Honduras, un territorio en donde El Salvador cabe 4 veces. O sea, Honduras tiene un territorio más grande que El Salvador, en el cual El Salvador cabe 4 veces. Es inmenso ese territorio. Estoy hablando de Honduras. Entonces, bueno, investigué cuántos habitantes hay por cada kilómetro cuadrado. 75.
habitantes. 75 habitantes. Y en cambio nosotros tenemos 308, 310 habitantes. Somos un país altamente poblado, por no decir colapsado. Si algo, por ejemplo, mucha gente que viene del exterior al país, es ver, por ejemplo, cómo la gente vive, por ejemplo, en los volcanes, en El Salvador. Sí, mucha gente se pregunta eso. A mí ya me han preguntado, mire, ¿por qué? Bueno, ¿y cómo es eso? Que viven en los volcanes. Ya no caben, pues. Y si usted, pues, se da cuenta, eso es algo bien peculiar. En otros países, los volcanes no son habitados. Por distintas razones. Por ejemplo, que son volcanes que pueden hacer erupción. La otra situación es que a nivel demográfico fue adquiriendo preponderancia el mestizo. Y ustedes saben que el mestizo es la mezcla entre el español y el indígena. De ahí sale el mestizo. Somos poblaciones mestizas. Nosotros somos mestizos gracias a los españoles, que se mezclaron con los indígenas. El indígena fue bajando su preponderancia demográfica hasta el grado que es ínfima hoy en día. Es ínfima. La drasticidad también. Este es algo que hay que tomarlo muy en cuenta. Está vinculado a los factores antes mencionados y que marcaron el periodo corto en el que se realizó el proceso. Un territorio pequeño y una alta densidad demográfica, lo que provocó una concentración de población expulsada, despojada de sus medios de subsistencia, con hambre y sin un espacio en donde refugiarse, lo que le configuró la necesidad a las clases y élites dominantes del control social hacia esa población pobre y empobrecida y con necesidades apremiantes. Como respuesta se va a utilizar la violencia al promulgarse leyes en contra de la vagancia y el vicio y la fundación de la policía montada y rural y lugares de reclusión que se encargarán de controlar y detener cualquier intento de desorden que proveniera de la población expulsada de las tierras comunales e indígenas. Bien. Y aquí está el problema de la violencia. El origen histórico, social de la violencia. No podemos nosotros estar hablando de que la violencia es una condición natural. No, de ninguna manera. Eso no es cierto. Y aquí nosotros lo estamos ya reflexionando y planteando. Distinto es la violencia como cultura, ¿sí? Porque también ocurre eso. Nosotros, el problema es también cultural, ¿sí? Tenemos una cultura violenta y que está ahorita también bien cimentada en medio de nosotros. Eso es algo preocupante. Debe de preocupar. No es lo mismo la cultura como una cultura violenta que justifica las relaciones sociales violentas y que las explica también la cultura en este sentido. Y aquí terminamos con la tercera característica, que es la amplitud. ¿A qué nos referimos con eso de la amplitud? Como proceso histórico-social de transformación de la estructura productiva y como consecuencia lógica, surgirá la propiedad privada de la tierra en pocas manos y el latifundio. Este como expresión de la gran propiedad de la tierra y sujeto social, la oligarquía terrateniente, acentuándose la injusticia social para el acceso de la tierra. Aquí viene también algo que va a ser el detonante ya para el siglo XX, precisamente en el siglo XX,
precisamente en el año 1932 y también ya en la década de los 80, el detonante de la violencia también. Porque con la acumulación originaria de capital en el siglo XIX surge la gran propiedad de la tierra en pocas manos. Lo que se llama latifundio. ¿El latifundio qué es? Es un modo de propiedad en la cual una de las características es que es una gran propiedad. Es una propiedad inmensa y en pocas manos. Latifundio. Distinto es el minifundio, que es todo lo contrario. Entonces, pero en El Salvador, a pesar de la alta densidad demográfica y el territorio, ojo, y el territorio pequeño, surgió el latifundio. Se tuvo la osadía, que yo le llamaría también osadía, el atrevimiento de conformar, de configurar la gran propiedad. Mire qué injusticia, eso le va a dar lugar a la injusticia social. La injusticia social como una marca permanente hasta hoy en día. Y surge la oligarquía terrateniente. Son pequeños grupos sociales pertenecientes a la misma clase, pero económica y políticamente poderosos. Minoritarios. Lic, como ejemplo de los terratenientes podríamos decir que son los cafetaleros. Correcto, sí, correcto. Los cafetaleros en el siglo XIX van a empezar a configurarse como un grupo social que junto con otros, van a conformar esa oligarquía terrateniente. Es que la oligarquía es aquella forma, o estructura social que está fundamentada en pequeños grupos. Oligarquía, ¿sí? Pequeños grupos, pero que son minoritarios, pero económica y políticamente poderosos. Imagínense qué gran contraste, ¿va? Pequeños grupos, pero política y económicamente poderosos. Y resulta que en El Salvador todavía existe gente así. Solo que ahora no son pequeños grupitos, hoy son más. Hoy son 160 ultra ricos que son dueños del país. Y entonces, sí, los cafetaleros van a ser también parte de esa oligarquía terrateniente y que todavía tienen digamos, un peso significativo, porque hace poco saltaron como grupo humano, como grupo social, exigiendo pues recursos para seguir en su negocio del cultivo del café. ¿Sí? Entonces, yo quería esta tarde pues plantearles esta reflexión en torno a la acumulación originaria de capital en El Salvador. Sus características, que son tres: la amplitud, la drasticidad y su velocidad, que son también, a mi modo de ver, características que tienen que destacar en el mapa conceptual. Este es todo con respecto a la acumulación originaria de capital. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta al respecto. Aquí terminamos la clase que se refiere a la acumulación originaria de capital. Es una clase relativamente corta. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud que ustedes quieran plantear
no sé, yo estaríamos en la disposición de poder tomarla y poderla aclarar. ¿Les quedó claro? Pues esta clase tienen que tomarla en cuenta. Tienen que tomarla en cuenta en ese mapa conceptual. Daniela Sosa, adelante. Sí, Daniela. Buenas tardes, licenciado. Le ¿Aló? quería hacer una pregunta. Sí. Sí, le quería hacer una pregunta acerca del corto de hoy, que va a venir de estas dos últimas clases o también de las de la semana pasada. Va a venir de la clase anterior. Bueno, esta clase que estamos terminando ahorita no entra. No entra, pero sí la anterior, que se refiere al origen del capitalismo en El Salvador. Entra. Esta no. Esta se queda para el otro corto que vamos a tener. Gracias, licenciado. Sí, porque este es el primer corto que hay previo al segundo examen parcial. Hoy va a ser desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Así que tienen tiempo de sobra. No sé, ¿otra pregunta? ¿O consulta? ¿No? Bien. Bueno, hoy sí vamos a comenzar prácticamente con una fase muy importante del curso de sociología, de la asignatura. Y es el problema coyuntural que a nivel planetario y a nivel también nacional nos está afectando. Y lo que es el impacto de la pandemia COVID en El Salvador, en los distintos niveles de la realidad social. Y entonces vamos a tener que hablar de esto. Vamos a tener que reflexionar más sobre esto. Porque en la pandemia, el tiempo pandémico, no lo podemos negar. No podemos prescindir. Ojo con esto. Me llama la atención de que hay muchas cosas que ya la pandemia, ya no es el comportamiento de la pandemia ya no es el mismo como cuando recién nos asaltó en nuestra realidad. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta también. Entonces vamos a comenzar con el impacto de la pandemia COVID-19 en lo social. Eso no quiere decir en modo alguno que no vamos a hablar de otros asuntos de la realidad. Ahora bien, aquí hay algo muy importante. El impacto de la pandemia COVID en lo social, pero ya para justificar y fundamentar esto, nos vamos a enfrascar en el Sistema Nacional de Salud. Y que ustedes, también como futuros profesionales de la salud, deben de manejar este tema, deben de manejar este problema. Así que yo les pido pues de que cualquier duda, cualquier situación en que ustedes caigan en confusión, me la hagan saber. ¿Sí? Nos lo hagan saber porque es necesario, ¿sí? Es necesario pues que la aclaremos. Tenemos una introducción aquí pues que es válida todavía. Al momento de plantear estas ideas es necesario destacar que, como dice el refrán popular, ha pasado mucha agua bajo el puente. Es decir, desde la irrupción histórica de la pandemia a nivel mundial a finales del año 2019 y en marzo de 2020 para el caso de El Salvador. Ha habido aprendizajes y experiencias significativas tanto para el personal de salud como para la población en general. Esta es una pequeña introducción que va a fundamentar, y yo creo que es válido. Hoy ya hay experiencia, hay conocimiento también. De hecho, ustedes
yo creo que algo que ustedes deben de recalcar en su formación académica es que ustedes en un tiempo pandémico se incorporaron a la carrera. ¿Sí? Existe un consenso generalizado en el imaginario colectivo de las personas y pueblos de que el mundo no es y no volverá a ser el mismo. Ha habido un punto de inflexión y lo que nos debe preocupar y ocupar como seres humanos, causantes como especie del problema, es que qué tan preparados material y espiritualmente estamos para estar a la altura de las circunstancias y construir nuevas y buenas realidades en los distintos ámbitos de la realidad y que se configure en una nueva normalidad. Bien, aquí está ya la excitativa y el planteamiento claro. El mundo no es y no volverá a ser el mismo. Ojo con esto, y esto es cierto. Sí. O sea que estamos en la forma más desarrollada, hablando social, ¿sí? Hablando socialmente, a la que ha llegado la sociedad. Las formas anteriores ya no son como las que pueden explicar lo que ocurre ahora. Resulta que hoy en día constituimos nosotros lo concreto de lo concreto, porque es la mezcla de las múltiples contradicciones y determinaciones de la realidad. Entonces se habla de una nueva normalidad. Pero hoy por hoy no podemos hablar de que esta nueva normalidad está en todos nosotros. Está en nuestro pensar, sentir y actuar. De toda la población. De toda la población. Y entonces, porque todavía hay situaciones en las cuales, permítanme un momento. Entonces, vemos pues que la nueva normalidad es todavía una tentación. Más cuando nosotros, a nivel relacional, todavía hay situaciones propias de la vieja normalidad. Entonces, tenemos lo que llamamos verdaderas inercias. Entonces, eso nos debe de plantear pues una necesidad y preocuparnos de que esa nueva normalidad sea una posibilidad cada día y que a través de este esfuerzo, por ejemplo, que tenemos nosotros de la enseñanza de la sociología en los futuros, por ejemplo, profesionales como ustedes van a hacer, es que se vaya construyendo ese imaginario colectivo nuevo, porque el imaginario colectivo que hoy por hoy prevalece todavía adolece de lo bien. Por todo lo anterior se puede plantear que las distintas disciplinas científicas de la salud tienen también un desafío de carácter histórico-social de cara a los próximos meses y años. Y la enfermería no se escapa a dicha situación apremiante desde ya. Por lo que se hace necesario hacer una especie de inventario del papel que juega dicha disciplina y las profesionales de la salud en general y de la enfermería en particular. Que hoy por hoy, la pandemia COVID-19 ha cobrado la vida de más de 200 profesionales de la salud, laborando en primera línea, en condiciones objetivas y subjetivas precarias para el buen desempeño, y que desde la perspectiva de la sociología se hace un imperativo analizar.
Bien, aquí está este planteamiento, si usted quiere, también sería como un estado de la cuestión. Ustedes han seleccionado pues una profesión de la salud muy importante, a mi modo de ver, porque ya lo vamos a verificar pues con las ideas próximas, futuras que vienen, y que la enfermería pues como una de las disciplinas científicas de la salud que tiene un rol protagónico en los procesos. Resulta que, bueno, está también la medicina, pero la enfermería, por su parte, no se puede hablar de procesos de salud sin esta área, como es la enfermería. Ojo, así como también del área de la medicina. No. Son condiciones que sine qua non, que le llaman imprescindibles. Entonces, yo esta tarde quisiera que ustedes empiecen como a configurarse en su imaginario también, pero también empiecen ya a configurar un pensar, sentir y actuar acorde a todas estas ideas que estamos planteando. Imagínense que estamos planteando también adversidades. No todo es complaciente. ¿Sí? Yo quisiera que también reparáramos en eso mucho. ¿Sí? Porque, por ejemplo, hay desafíos fuertes. Y aquí hay un dato que no es nada halagador, a mi modo de ver. Cuando decimos que la pandemia COVID-19 ha cobrado la vida de más de 200 profesionales de la salud, laborando en primera línea, en condiciones objetivas y subjetivas, precarias, para el buen desempeño, y que desde la perspectiva de la sociología se hace un imperativo analizar. Mire, esto tiene que, como dicen, nos va a tomar en la necesidad de reparar mucho. Estamos hablando de 200 profesionales. Ahí hay médicos, hay enfermeras, enfermeros, hay laboratoristas, hay hasta motoristas de ambulancia. Yo no sé si ustedes conocían este dato. Quisiera que alguien me dijera, mire, sí, nosotros ya conocemos este dato. Y que sabemos a lo que nos estamos enrolando también. Yo dejaría pues esa invitación. Ahora bien, fíjense bien, 200 profesionales que han muerto en primera línea del 2020 hasta la fecha. Y el gobierno de El Salvador de aquel entonces les ofreció, les ofreció un bono compensatorio a las familias de estos profesionales. Y mire, un bono compensatorio que hasta este momento no lo ha hecho efectivo el gobierno actual. Eso desde ya es un problema. Desde ya complica todo el trabajo que ustedes van a tener. El Sistema Nacional de Salud en El Salvador, una expresión de la crisis estructural y su expresión coyuntural hoy en día. Desafío. La pandemia, esto aunado o ligado siempre con lo que es la pandemia COVID-19. La pandemia de COVID-19 es un desafío para la salud pública. Esta aseveración es fuerte, ¿sí? Y lo sigue siendo. ¿Y en qué sentido? La pandemia COVID-19 es considerada un desafío y por lo tanto una amenaza para la salud pública. Sí y solo sí por las siguientes razones. Y quiero que pongamos atención en este sentido del por qué son
la pandemia COVID-19 es una amenaza a la salud pública. Muchos de ustedes se van a dedicar a la salud pública cuando sean profesionales. Y ustedes deben de tener en cuenta los desafíos como sistema van a enfrentar. Ojo con eso. Entonces, pues, sí, Melissa, adelante. Buenas tardes, Liz. Yo quería decir que quiero dar mi opinión acerca de lo que está diciendo y quiero decir que la salud en sí no va solo para el ámbito público o publicitario, sino que también la pandemia ha venido a dañar la salud mental de las personas, porque en este tiempo que han estado encerrados, por decirlo así, por lo del COVID y todo esto que venía en sí encima, también ha traído muchos problemas. Mucha gente se ha quitado la vida por esas mismas razones y creo que eso es algo que también ha traído muchas consecuencias, la pandemia, por decirlo así, porque todos sabemos que la salud mental es algo importante en sí, entonces en este ámbito también va para el ámbito de la salud, ¿no? Correcto. Pienso, entonces eso ha traído mucho daño. Así que no quiere decir que solo ha dañado de manera física, sino que también de manera mental. Y bueno, esa es mi opinión. Correcto. Muchas gracias, Melissa. Sí, eso que tú estás comentando, aúna, fortalece lo que estamos diciendo en realidad, con esto de la salud mental. Por cierto, y yo creo que les voy a subir una entrevista que hubo ahora en una radio universitaria y que Melissa, bueno, ya me acordaste, la voy a subir en el aula virtual de la próxima semana, en donde se habla de la salud mental en tiempos de COVID-19. Y que ese es, como dicen, la materia pendiente. ¿Sí? O se le llama materia pendiente, por no decir materia aplazada. La salud mental. Mire, yo como sociólogo no puedo decirles que somos un pueblo mentalmente sano. Yo como sociólogo no les puedo decir. ¿Por qué? Porque estaría haciendo a la sociología, la estaría haciendo mentirosa. Y además de yo mintiendo. Así, Irma Guadalupe, adelante, Irma. Adelante, Irma. Buenas tardes. Buenas tardes, Irma. Lick, estaba viendo lo que la compañera decía. Sí, claro. Sí tiene razón en el aspecto donde dice de que no solo afecta a nivel económicamente, sino que también afecta lo que es en el sentido de emocionalmente y afecta también a las personas en el aspecto del pensamiento, porque quiero contarle de que en la pandemia, o sea, yo trabajo en el hospital, en el San Rafael. En los tiempos que estuvo la pandemia, donde en los pasillos quedaba solo tenían que andar caminando los que trabajaban ahí, y con el nivel 3, uno se sentía mal, uno psicológicamente creía que en ese momento uno ya no iba a regresar a su casa a ver a sus familiares. Entonces ha dañado bastante psicológicamente. Y créanme que en esos pasillos uno se quedaba así y habían compañeros de que ellos lloraban porque decían de que ellos ya no aguantaban esa presión que estaba. Y hubo un día de que de la presión y que fue lo más terrible, que era era lo donde estaba así centrado bien lo de la pandemia, que a cada rato salían cuerpos de la emergencia, no eran ni 2 ni 3, sino que eran de 10, 12. Habían pacientes que ellos, o sea, se pusieron mal, porque se pusieron mal y lloraban y nos decían de que ellos querían estar en su casa y que si ellos se morían, ellos querían estar con su familia.
pero, o sea, tampoco, porque viéndolo bien, no se podía por el aspecto de que si él moría de COVID, no podía estar cerca de su familia porque lo iba a contagiar. Bueno, nos vamos a ir quedando por aquí. Yo sé que es muy importante lo que estás diciendo, pero es necesario que en la próxima semana hablemos también, sigamos hablando de esto. Les voy a poner la entrevista.